Estamos en Los de Acá, un espacio de la Subsecretaría de Cultura de la provincia de Misiones con nuestros hacedores culturales. Hoy nos visita Daniel Larrea. Daniel, estábamos hablando en el bloque anterior sobre esta cuestión de la música antes de la llegada de los españoles, inclusive con la llegada de los jesuitas. ¿Cómo sigue esto? Y esto sigue cuando entra el pueblo guaraní, después de la expulsión, entra en un estado de dispersión, se dispersan, se pierden. Algunos volvieron a la selva y otros fueron a terminar siendo los profesores de la clase media alta en Buenos Aires, en Corrientes, en Santa Fe. Nuestros músicos guaraníes, que ya sabían leer la partitura, sabían escribir, y bueno, eso es lo que pasa con posterioridad. Así nosotros llegamos a... Hay una época muy difícil para la música guaraní, que es la época en que los guaraníes se enfrentan al imperio portugués. Entonces ahí se queda muy atrás el tema de la música. Pero después viene lo que decías vos al principio, que viene la llegada de los inmigrantes. Pero la llegada de los inmigrantes se produce a partir de 1890 aproximadamente. Pero antes nosotros tenemos acá, en todo lo que es la región, la gran región guaranítica, teníamos ya la llegada, a partir de eso lo dice Carlos Vega, un eminente folclorólogo, que en 1845 llegan las últimas formas musicales europeas de moda vía París, Buenos Aires, Asunción. París, Buenos Aires, Asunción. Y ahí es donde empieza a producirse lo que se llama el fenómeno de asimilación regional. Entonces hay una modalidad nueva que está entrando, que viene de Europa. ¿De qué sector de Europa viene esa movilización? Específicamente viene fundamentalmente vienen desde Alemania, París, Buenos Aires, Asunción. Porque Alemania era una nación en la que se cultivaba muchísimo la música. Por eso es que nosotros cuando llegan los inmigrantes también, no les resulta desconocido, digamos, es eso que ya había llegado y que había entrado. Como por ejemplo en 1845 te decía, llega la galopa, la polska con esa S, y en el mismo barco llega el galop que era así nomás, con una P al final, el galop europeo, vía París, Buenos Aires, Asunción. También llegan algunos pequeños esbozos de la mazurca, algunos pequeños esbozos de la polca, de lo que después pasa a ser la polca rural, pero todo eso va tomando un carácter regional. ¿Por qué? Primero, la polska le resultaba al nativo pronunciar esa palabra, le resultaba difícil, porque tenía adaptada las cuerdas vocales y su fonación, su aparato de fonación, a lo regional. Entonces, lo primero que hace es eliminar la S. Entonces queda polka. Después, con el galop también pasa la misma cosa, porque le resulta el galop así sin una letra al final, nada más que la P al final también. Entonces, ¿qué pasa? Le faltaba una vocal. Claro, entonces le agrega la vocal. Y se transforma, la palabra galop se transforma en galopa y en galope. Entonces es una especie de castellanización de un término europeo que llega a toda la región guaranítica. Y así se va estableciendo distintas pautas como para que vaya tomando un determinado color esa asimilación regional. Pero estamos hablando de lo que son, llamémosle, los nombres o las diferencias, pero ¿existían emparentamientos musicales entre estos géneros a los que hacía alusión? ¿Entre qué géneros y qué Entre los géneros que llegaron, como decís vos, en el mismo barco. Sí, llegaron en el mismo barco, pero eran distintos. Entonces, eran de distintas regiones. Claro, por supuesto. Pero llegan en el mismo barco, pero el nativo va tomando lo que le conviene. Por eso es que siempre pongo el ejemplo de la polca y de la galopa que llegan en el mismo barco, pero
llegan a Asunción. En Asunción, esa polca supera aquella galopa que no era igual que la galopa de hoy, pero que supera y va tomando otro cuerpo. Por eso es que en Asunción la polca va tomando un carácter ya, estamos cerca de la guerra de la Triple Alianza, que empieza a partir de 1865, 20 años después de la llegada de ella. Entonces, el nativo va tomando eso y ahí aparece, no porque sea la primera polca, sino que toma un carácter épico. ¿Por qué tiene carácter épico? Porque los ejércitos iban con sus bandas y ahí es donde van arengando a la defensa, qué sé yo, durante la guerra. Entonces ahí aparece, y eso yo lo pongo como ejemplo, una de las galopas, de las polcas épicas, que se llama Campamento Cerro León. Sí. Campamento Cerro León, que es una polca épica. Y no porque, no quiero decir que haya sido la primera, porque las músicas se iban estableciendo en las distintas bandas que iban al frente de los ejércitos. Cerro León, que es justamente el lugar donde el campamento donde Francisco El último, Solano López sí, el último. Tiene ahí su último espacio de defensa. Sí. ¿Y cómo? Veo que te trajiste la guitarra. ¿Qué te parece si nos mostrás cómo serían, por ejemplo, los ritmos misioneros? Bueno, ojo, yo acá tengo que hablar de la polirritmia. De que son ritmos que tomaron, que vinieron supuestamente desde otro lado, pero tomaron su carácter acá propio. Entonces hablamos de la canción misionera, de la galopa misionera, de la polquita rural, del choti y del balambao. Son 5 ritmos, independientemente de la música aborigen pura que también hoy está vigente. Bueno, te comprometo para el próximo bloque, porque ahora se nos termina el tiempo en este bloque. Enseguida seguimos charlando con Daniel Larrea aquí en Los de Acá. Y trajo la guitarra y nos va a mostrar en el instrumento cuáles son los 5 ritmos misioneros. Ya volvemos.